Buenos días. El Sistema Informativo de Acción Legítima trae en esta oportunidad algunos apuntes sobre el sistema de prevención de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH en la República de Colombia. Por estos tiempos, al no poder ser evitada la guerra, es importante reflexionar cómo el Estado y particularmente el gobierno afronta el desafío de salvar vidas de la población civil en una confrontación que pareciera, no tiene límites ni reglas. Agradecemos que se suscriban al canal, dar clic y escriban sus comentarios. ¿Son necesarias tantas muertes, destierros y desapariciones para prevenir? A manera de contexto, 1998-2016. Las nuevas guerras. El candidato presidencial Andrés Pastrana Arango sostuvo el 9 de julio de 1998 un encuentro con Manuel Marulanda Vélez y el Mono Jojoy, en las selvas del Yarí, en el departamento del Caquetá. La reunión concluyó con que había que avanzar en la búsqueda de las condiciones necesarias para el despeje de 5 municipios e instalar una mesa de negociaciones. Días después, el candidato manifestó su voluntad de despejar un área para el inicio del diálogo. El 14 de octubre, siendo presidente de la República, Andrés Pastrana estableció la zona de distensión en los municipios de Mesetas, Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, Meta y San Vicente del Caguán, Caquetá. Es en este periodo, en el que se inician las nuevas guerras que se asociaron al surgimiento de nuevas amenazas para la seguridad global que se presentaron luego de la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la derrota mundial del comunismo. Las nuevas amenazas se materializaron en el deterioro ambiental, el terrorismo, el contrabando de armas y el narcotráfico como asuntos comunes en los países, que producen la inestabilidad de las democracias y la violación de los derechos humanos. Las motivaciones de la guerra contrainsurgente adelantada por el Estado y encabezada por el gobierno de Colombia para 1997, mantenían el concepto de enemigo interno vigente, pero esta vez, bajo la premisa de la legítima defensa ante la agresión, insistiendo que serán las fuerzas sociales y una estrategia de protección las que conjurarían los peligros objetivos y responderían a los miedos socialmente construidos alrededor del enemigo interno. Mercenarios, gobiernos, propietarios y élites locales argumentaron para entonces que los rebeldes son los responsables del agravio y los culpables de la violencia. Invocaron los derechos individuales de los agraviados y los daños recibidos en las personas o de la familia, para compartir la idea que la defensa frente a la amenaza es necesaria, justificando que, ante la imposibilidad del Estado de prestarla, el ejercicio de la violencia es legítimo por parte de grupos privados de seguridad que posteriormente dieron origen al paramilitarismo. ...1997 fue una época clave para los paramilitares. En ese año, Carlos Castaño logra integrar los diferentes grupos que operaban en el país constituyendo las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas marcarían una de las épocas más sangrientas de la historia del país, en la que se registrarían más de 1000 masacres, millones de personas desplazadas por la violencia, la alianza de paramilitares y políticos en las regiones y la expansión del poder paramilitar en todo el país. Las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE. En la práctica se trató de una federación de grupos regionales. Así, mientras se desarrollaba el proceso de paz de la recién llegada administración Pastrana, se planeaba la estrategia del denominado Plan Colombia. La nueva estrategia tenía como objetivo central combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia. El plan buscó fortalecer al Estado y a la sociedad colombiana para la superación de la amenaza, en un contexto de fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, a la vez que se mejoran las condiciones sociales y económicas de los grupos de población más vulnerables al ofrecerles alternativas diferentes a la producción de drogas ilícitas. El tratamiento del concepto de seguridad pasó de ser una perspectiva territorial de una guerra hacia adentro en un país a una dimensión política mucho más amplia que involucró a varios estados, al hemisferio, en un contexto que culmina en la idea de seguridad democrática. Ella, según sus doctrinarios, sintetizaría una visión renovada para construir la paz, buscando políticas propias de la seguridad hemisférica cooperativa y en ella se advierten la incorporación de las nuevas problemáticas.
Valga señalar que el combate a complejos problemas sociales, políticos y ambientales ocuparon desde ese momento un lugar importante en la agenda de seguridad, priorizando la militarización en su tratamiento, sustituyendo las medidas sociales y económicas para superarlos con medidas represivas que al final agravaron los problemas, afectando los derechos humanos y tergiversando los propósitos iniciales con que fueron concebidos. Con la implementación del Plan Colombia diseñado por la administración Pastrana, el país se sumó a las necesidades del hemisferio en materia de seguridad. Se impulsó la lucha contra el problema de las drogas, el crimen organizado y la violencia que éste genera. En términos prácticos, Colombia, con la cooperación de Estados Unidos, fortaleció las capacidades operacionales de la fuerza pública, no solo para combatir la cadena de narcotráfico, sino para luchar en contra de los grupos armados ilegales. Con la llegada de los recursos del Plan Colombia, se inició una nueva fase en la lucha contra insurgente. Mark Grossman, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, aseguró que estos recursos se deben utilizar contra los grupos guerrilleros porque entre el narcotráfico y la subversión no hay diferencia. Con el pretexto de la guerra antidrogas, el Plan Colombia preparó a las fuerzas militares para continuar en mejores condiciones la guerra antisubversiva iniciada años atrás. De tener menos de 35 helicópteros en 1999, pasó a más de 200 en 2014. Las brigadas móviles pasaron de 3 a 36. Se crearon 8 batallones de alta montaña y 52 escuadrones móviles. Ahora bien, el gasto de los recursos del Plan Colombia se concentró en un 72% al componente militar y policial. El 28% se destinó a iniciativas humanitarias sociales y económicas y a la administración de justicia. Estos recursos en 15 años se destinaron por fases. En la fase y los recursos del componente desarrollo económico y social estuvieron destinados al desarrollo alternativo a través de la sustitución de cultivos ilícitos. La fase 2 y 3 concentraron sus esfuerzos en iniciativas sociales y a la administración de justicia. Según datos de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, durante el periodo de 1997 a 2001 más de 1.912.000 personas fueron desplazadas. En las elecciones presidenciales de mayo de 2002, las violaciones a los derechos humanos alcanzaron sus mayores picos, representados en el incremento de homicidios, masacres y desplazamientos. Las AUCE, igualmente, avanzaron con una estrategia sistemática y selectiva, atacando a activistas cívicos, defensores de derechos humanos, líderes sindicales y comunidades que supuestamente apoyaban a las guerrillas. Por otra parte, luego de la ruptura del proceso de paz, las FARC anunciaron una estrategia de desestabilización de los gobiernos locales, amenazando a los funcionarios en caso de no actuar bajo su mandato. En los siguientes 2 años, 22 alcaldes y 155 concejales resultaron asesinados y muchos fueron desaparecidos. Es en este contexto de profunda crisis humanitaria y de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, en el que la población civil fue víctima de ataques masivos y sistemáticos, que se creó el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, en la Defensoría del Pueblo. La implementación del SAT. Según la Corporación Excelencia por la Justicia, entre los antecedentes normativos del SAT se encuentra la Ley 387 de 1997, año en el que ocurrió la masacre de Mapiripán. En torno a lo ocurrido se empezó a desarrollar la idea de crear un mecanismo de prevención y protección a cargo del Estado para advertir y luchar contra hechos violatorios de derechos humanos. En el mismo año se creó una comisión de masacres a cargo de la Defensoría con el fin de identificar posibles situaciones de riesgo y se formuló un proyecto de acciones humanitarias preventivas, en el cual el rol de ese ente era acercarse a las comunidades para brindar atención y realizar estudios de riesgo. 2 años después, el COMPES 3057 de 1999 evidenció la necesidad de contar con un sistema de información que permitiera anticiparse a las situaciones de riesgo y así mejorar la seguridad en los territorios. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se creó una Oficina de Derecho Internacional Humanitario y Paz. En el marco de este proyecto se construyó una base de datos que permitió comprender mejor la dinámica del conflicto, las masacres y los desplazamientos.
Finalmente, en el 2001, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se creó el SAT que actualmente gestiona la Defensoría del Pueblo de Colombia. Pasado un año del inicio de operaciones del SAT, en noviembre de 2002, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez creó el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, CIAT, como un componente de la política de prevención de violaciones masivas de derechos humanos e infracciones al DIH. El CIAT fue creado como resultado de un impasse político institucional, en el cual el gobierno de la época reclamaba a la Defensoría por sentirse inundado de alertas que obstaculizaban el trabajo de la fuerza pública. Ello llevó a la creación del CIAT como instancia final, responsable de emitir las alertas tempranas, mientras que la responsabilidad del SAT se limitó a la elaboración de informes de riesgo. El primer respondiente en esta instancia fue el ministro del Interior en coadyuvancia del Ministerio de Defensa, y autoridades descentralizadas, quienes desde el nivel central, además de decretar la alerta temprana, generaban medidas de coordinación institucional entre autoridades nacionales, regionales y locales, civiles y militares. Con una consideración especial, para el gobierno de entonces no existía conflicto armado. Había una amenaza narcoterrorista. Esta caracterización del conflicto y de los actores armados tendría consecuencias en la aplicación del derecho humanitario. El CIAT se conformó por el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y de Policía, el Departamento Administrativo de Seguridad y la Red de Solidaridad Social. Desde su creación, el CIAT actuó como un comité ad hoc, basado en el artículo 209 de la Constitución Política, en la Ley 489 de 1998 y en las funciones internas de cada uno de sus miembros. En el año 2005, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 250 de 2005 por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada, que estableció que para la coordinación y verificación de los informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, el CIAT debería diseñar protocolos y rutas de acción para coordinar las medidas preventivas y de protección, así como poner en marcha mecanismos de seguimiento a las respuestas generadas ante la situación de riesgo y vulnerabilidad de las zonas de alerta. En términos prácticos, la responsabilidad recayó sobre el presidente de la República, quien delegó en el ministro del Interior la Secretaría Técnica y la dirección y coordinación del proceso de respuesta en concordancia con las funciones del ministro y los demás asistentes a esta instancia. En 2006, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, en su reporte anual, evidenció la prominente actividad de la Defensoría del Pueblo emitiendo informes de riesgo, la existencia de innumerables alertas tempranas emitidas por el CIAT, pero igualmente su desacato por parte de múltiples autoridades. En 2007, atendiendo las recomendaciones de la comunidad internacional, el gobierno creó formalmente, mediante el Decreto 2862, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, conformado por el Vicepresidente de la República, el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, el Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de Defensa Nacional y el Director del DAS o sus delegados. No obstante, los hechos violatorios de los derechos humanos en el marco del conflicto armado continuaron desarrollándose, registrándose homicidios y amenazas, desplazamientos y desapariciones forzadas. Ante la grave situación humanitaria, especialmente derivada del desplazamiento forzado, la Corte Constitucional profirió en 2004 la sentencia T-025 en la que declaró el estado de cosas inconstitucional, entre otras razones, por la insuficiencia de las políticas de prevención respecto del desplazamiento forzado. Posteriormente, la misma Corte en autos 178 de 2005 y 218 de 2006, reiteró la ausencia de medidas específicas de prevención por parte de las entidades nacionales y territoriales, en especial por parte de la fuerza pública, y evidenció serias falencias en el funcionamiento del sistema de alertas tempranas.
Igualmente, indicó que existían problemas en el seguimiento de las alertas por parte del SIAT, por ejemplo, vacíos en el proceso de toma de decisiones e implementación de medidas una vez declarada la existencia de riesgos o alertas tempranas. En respuesta, el Gobierno Nacional emitió la Ley 1106 de 2006 que en su artículo 5 fija obligaciones a los gobernadores y alcaldes de atender de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas emanadas del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, tendientes a prevenir, atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, así como las posibles violaciones de los derechos humanos o el DIH. Posteriormente, en respuesta al auto 008 de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional emitió el decreto 2780 de 2010 por medio del cual se creó la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, CIAT. Como respuesta estatal a la jurisprudencia de la Corte, a partir del 2011, se decretaron nuevos marcos normativos que pretendieron estructurar el Sistema Nacional de Atención a la Población Víctima del Conflicto Armado. La política ya no se centraba en la población desplazada, sino en todas las víctimas de los diversos hechos victimizantes y consideraba la totalidad de los actores del conflicto, encaminado ello a desarrollar un sistema nacional de derechos humanos del cual hacía parte el Sistema Nacional de Prevención. En el 2011, el gobierno emitió el decreto 4912 que organizó el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección. Asimismo, se emitió la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas. Igualmente, el Decreto 4800 de 2011 que reglamenta la Ley 1448 de 2011, en materia de prevención. En resumen, el Gobierno Nacional amplió la nómina de primeros respondientes a saber, Ministro del Interior, Ministro de Defensa Nacional, Director de la Unidad Nacional de Protección, Comandante General de las Fuerzas Militares, Director de la Policía Nacional, Director de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De otra parte, al interior de la Defensoría también hubo modificaciones sustanciales que permitieron una mayor operatividad del SAT. Uno de ellos es el Decreto 025 de 2014 por medio del cual se modificó la estructura orgánica y se estableció la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Seguimos. Espere nuestra segunda entrega. No olvide suscribirse.